Miriam, bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos escuchando todas voces que sería importante llegar a este acuerdo porque así evitamos el default. Ustedes estaban en contra. Es un argumento totalmente extorsivo. Totalmente extorsivo. Decir, es esto o el default, es esto o el caos, es nuevamente el argumento que se utilizó. Bueno, fue el argumento de Guzmán, ¿no? Cuando fue el sí, lunes, claro, Guzmán hizo una extorsión a cielo abierto. Pero después está la realidad. Ellos pueden extorsionar, pueden decir argumentos. Lilita está feliz porque se terminó cerrando los términos de Juntos por el Cambio. Pero después está la realidad. Y la realidad en la Argentina, cuando vemos la situación que tenemos, 40% de pobres, más de la mitad de los chicos bajo la línea de pobreza, no fue por el default, porque se haya desconocido la deuda, fue porque pagando y ajustando llegamos hasta acá. Porque además, algo que recién decía el diputado, honrar las deudas. Esto no es una deuda, es una estafa. Juntos por el Cambio tenía un gran interés en que esto pase por el Congreso de alguna manera y se legalice, porque intentan borrar la estafa que llevó adelante Mauricio Macri, que no ha sufrido ninguna consecuencia, pero eso no borra la ilegalidad de todo lo que hizo. Ahora, después, sabiamente dicen, bueno, yo me despego de las consecuencias económicas, que el ajuste que implica el acuerdo con el fondo lo cumple Alberto Fernández. Ahora, Bregman, para tenerlo en claro, ¿ustedes querían el default o quieren el default? No, porque es falso que el FMI... Yo te pregunto una cosa. El FMI va a revisar cada 3 meses, ¿no? Sí. No cumplen con el ajuste suficiente, no aumentan las tarifas suficientes. ¿Quién te deja tiro de default? ¿El Frente de Izquierda o el FMI? Es falso. Lo que pasa es que caer en esa discusión es aceptar el condicionamiento que se acepta, la bota sobre la cabeza que el FMI le pone al país, o es el default. Marcelo escribió el 17 de febrero un artículo en Clarín. A ver qué escribí. Un artículo en Clarín, te voy a recordar que escribiste, donde vos explicabas que hay una crisis de deuda en el mundo y que el FMI tenía un enorme problema porque la crisis de deuda argentina no era la única, sino que había en una serie de países. Exacto. Alberto Fernández no dijo, bueno, somos varios países que tenemos esta crisis, vamos a discutir todos juntos. Dejó que el FMI hiciera su estrategia, negociara país por país y esta extorsión la llevara adelante en todos. Nosotros decimos un desconocimiento soberano, que es desconocer la deuda con el Fondo Monetario, pero no como una medida aislada que pueda permitir corridas, que pueda permitir aumento de precios, sino, por ejemplo, si vos desconocés la deuda, tenés que controlar inmediatamente el comercio exterior. Que hoy no es que lo controla el Estado. Hoy 4 empresas te dicen cuánto vale el trigo en el mundo, según la guerra de Ucrania, cuánto lo cobra la Argentina. Ustedes votan en contra mañana. Nosotros votamos en contra porque es el compromiso que hemos hecho, para eso nos eligieron. Y la verdad que conociendo todo lo que se vio en este momento, van a tener que explicar los que voten a favor cómo se les ocurre volver por el mismo camino. Acuerdos de la Argentina hubo varios. Alfonsín llegó a un acuerdo, terminó una crisis social y económica enorme. El gobierno de la Rúa, mirás otros países, Grecia, y te digo algo, si vos mirás todas las crisis que hubo en América Latina y en otros lugares del mundo, poné los 2 últimos años, 3 últimos años, fue por aumento de tarifas, empezando por Chile. Ahora lo que propone el acuerdo con el fondo es otro aumento de tarifas más, no solo las de energía, sino revalúo inmobiliario y demás. Ahora seguimos, ¿no? Será la responsabilidad del oficialismo ver cómo vota mañana. Lo que la oposición va a hacer, vuelvo a aclarar, Juntos por el Cambio, una oposición importante en el Congreso, es poner los votos para darle la posibilidad de tener financiamiento para pagar la deuda, no para sostener un programa que no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya le vamos a preguntar un ratito a Javier Milei también. Está, ¿no? bueno, por esa oposición, está Miriam Bregman. Miriam, usted dice que se viene tarifazo. El gobierno dice no, pero es un ajuste por debajo del aumento salarial. No, eso es lo que dice el acuerdo que firmó el gobierno, pero con relación a lo que decía Santilli, dicen una oposición responsable. Yo sería más precisa, corresponsable o copartícipe de estar llevando al país a un acuerdo donde el Fondo Monetario va a monitorear toda la economía argentina y donde el ajuste, un decrecimiento como se prevé en el acuerdo, está explícito, no es un invento o una interpretación, está explícito. Después lo que se ve es que las 2 grandes coaliciones políticas están detonadas por dentro. ¿Qué opina Macri? La pregunta que le hacían recién, pregúntenle a Milei, que es el que le hace de vocero, es su empleado y hace de quien expresa el ala dura del PRO, así que ahí van a saber qué es lo que ¿Por qué dice que hay un acuerdo para usted? No, si hay un acuerdo no, digo que es el que expresa, yo tanto no me consta, lo que es evidente es que es el que expresa el ala dura del PRO, es Milei, que no fue estos días a la comisión, ¿no? Porque está bien que done el sueldo porque no va.
Entonces es un gran acierto donar el sueldo. Y después, la coalición de gobierno, me parece que lo que no pueden explicar es por qué, si el acuerdo es tan bueno, si el acuerdo evita tantos males y no los trae, no logran convencer ni a los propios. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué si es tan bueno, Guzmán fue, habló horas y horas, llevó todo el gabinete, si es tan bueno, por qué no pueden convencer a los propios? Y ahí quiero hacer un detalle, porque este acuerdo tampoco cayó ahora. Lo vienen construyendo desde el momento que asumió Alberto Fernández. Lo primero que hizo, incluso antes de la pandemia, fue ajustar a los jubilados 160.000 millones de pesos para congraciarse con el fondo. Fue votar un presupuesto de ajuste en 2020 para congraciarse con el fondo. Y ahí estuvieron de acuerdo todas las salas del Frente de Todos, ¿eh? Todas las salas del Frente de Todos acompañaron a Alberto Fernández en el camino que eligió, que es un camino de acordar con el fondo. Ahora están tan resignados, agachan tanto la cabeza que te dicen no hay salida, es lo único que nos queda. Pero bueno, nosotros mañana no vamos se va a dar aceptar posiblemente que Máximo vote como ustedes. No sé qué van a votar, eso lo tienen que explicar ellos. Nosotros lo que vamos a votar es... Le agrego más, y Milei posiblemente vote No, pero lo que pasa es que contra. hay dos botones, entonces no es un problema de dónde pones el dedo. El problema es qué posición explica. Lo que representa la ultraderecha es que quieren un camino de ajuste, quieren que los ricos nuevamente vuelvan a sacar una gran tajada de la crisis de la Argentina. Exactamente lo opuesto que planteamos nosotros. Por eso te decía, lo nuestro es parte de un programa más general. Decía recién Santoro, bueno, pero los bancos... Insisto, están tan resignados que no se pueden imaginar otra alternativa, no se pueden imaginar que hay que cuestionar que los bancos organicen la fuga, que hay que cuestionar que un sistema privado de bancos se quede con los ahorros de la gente. Voy a hacer una pregunta que seguramente, lo que pasa es que armamos este formato, ¿no? Para así escuchamos a todos. Pero ¿en qué país del mundo existe lo que plantea Miriam Bregman? Muy buena pregunta. Yo le voy a preguntar a todos los presentes que me digan en qué país del mundo salieron adelante con un acuerdo con el fondo. ¿Me cuentan? Díganme uno, Grecia, Ecuador, cuéntenme uno que esté mejor después de haber firmado un acuerdo con el fondo. Alfonsín, ¿le fue mejor cuando firmó el acuerdo con el fondo? Primero coqueteó con el club de deudores, termina cediendo, hacen un acuerdo, el fondo nuevamente impone negociar por separado Brasil, México, Argentina. ¿Le fue bien a Alfonsín? ¿Le fue bien a De la Rúa? ¿Se acuerdan cuando dijo qué bueno es dar buenas noticias? ¿Fue una buena noticia? El blindaje. Bueno, entonces lo que nos tienen que explicar es por qué los acuerdos con el fondo van a tener un resultado distinto. Gracias por venir esta noche. Gracias. ¿no?